Bien, Pablo, buen día. Tenemos a Gibeli, Kevin, Marjorie, Hugo. Buenos días, Edwin. Estamos esperando a sus demás compañeros para poder iniciar la clase. Buen día, Edwin, Aquiles, Allison. Voy a retomar el ejercicio que dejé antes de la prueba. Tenemos a Pablo, Keila, Valeria, buen día. Allison, buen día. Giselle, buen día. Vamos a Edwin, buen día. Vamos a esperar un poco más porque necesito que estén presentes la mayoría de ustedes. Tenemos ya 24, pero por lo menos deberíamos tener más de 30. Me gustaría tener más de 30 para poder iniciar. Tenemos a Jensi, buen día. Fernando, buen día. Nirmo, buenos días. Quiero que se vayan ubicando los que ya están. 25 ahorita estamos en la conferencia. Aquiles, buen día. Yanine, buen día. Salomón, buen día. Tenemos 25. Quiero darle unos segundos más a que se puedan incorporar por lo menos 5 estudiantes más. Pero los demás vayan ya ubicándose en lo que habíamos dejado ayer. Perdón, el día viernes. Ayer fue la prueba. He borrado alguna información que tenía anteriormente porque quiero comenzar el ejercicio casi desde el inicio. Solo he dejado estos valores de la columna de las X, que recuerden que eso lo obtuvimos. Eso lo obtuvimos a partir de la recta real que tenemos acá arriba, donde le hago la observación que en esta recta real solo me va a graficar los números que hacen cero, la primera y la segunda derivada. Una vez que tenemos esos números que hacen cero, la primera y la segunda derivada, fuimos escribiendo los intervalos entre esos números. Esos intervalos unidos a los números que hacen cero, la primera y segunda derivada, son los que tengo en la primera columna. He identificado en color rojo, sin sombrear, los intervalos. Todos están en color rojo, sin sombrear. Y los que están sombreados son aquellos que no son intervalos, que solamente es un valor de X, 0, 0.4, 1, 1.6 y 2. Tenemos 28 participantes. Bueno, por cuestión de tiempo ya tenemos 29. Vamos a ver si llegamos al 30. Recuerde que estos valores que están en azul, aquí bien lo dicen, mire, f de x, o sea, esos valores los obtuvimos colocando, ¿verdad? X igual a 0 en la función, porque ahí estamos trabajando, en la función. 0.41 lo obtuvimos al sustituir 0.4. Por coincidencia da un número bastante parecido, porque no es exactamente igual.
Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 1.6, en forma aproximada, el valor de f de x, todo se hace aquí, mire, f de x. Por eso le estoy cambiando el color para que usted no se me vaya a perder, sino que sencillamente me sustituye estos valores que están sombreados en amarillo. ¿Qué son esos valores? Son los valores que obtuvimos cuando igualamos a 0 la primera y la segunda derivada. Qué bien, tenemos 32, excelente, muy bien. Entonces ya tenemos llena la primera columna. Vamos a llenar la columna de la primera derivada. ¿Qué vamos a hacer? Al cuadro original le inserté una columna a la izquierda, porque usted va a poner un valor de prueba en cada uno de los intervalos que tengo en color rojo. Un valor de prueba significa darle un valor a x que sea menor que 0. Podría ser negativo 1. Aquí lo hemos puesto. Este valor de negativo 1, usted me lo va a sustituir en la primera derivada y va a obtener una respuesta. Lo que necesito de esa respuesta, aquí me lo va a sustituir en la primera derivada, lo que necesito es el signo. ¿Qué signo da? Puede dar positivo o negativo. Siempre que usted sustituya un valor del intervalo, lo que me interesa nada más es el signo, pero únicamente va a ser la evaluación en la primera derivada y en la segunda derivada. Así que por favor, vamos a llenar esas dos columnas, primera y segunda derivada. El número que usted coloca acá es un número que usted decide. Lo importante es que cumpla con la condición que sea menor que 0. ¿Me pueden dar la respuesta qué signo da la primera derivada? Ya tenemos Negativo. negativo, perfecto. Vamos a ponerle entonces negativo. Vamos a ponerle acá negativo. Vamos a ver si hacemos esto un poco más grande. Este signo negativo. Creo que no es muy conveniente. Lo vamos a dejar ahí, negativo. Negativo. Vamos a ver si esta prueba, si no la hice, si colocándolo en la ecuación me queda mucho mejor. Pues no, queda igual realmente. Así que lo quitamos mejor y delete acá. Perfecto. Entonces tenemos que la primera derivada nos da negativo. Perfecto. Ahí ponemos el signo de la primera derivada. Ahora utilice el mismo número, pero sustitúyalo en la segunda derivada. ¿Qué signo le da? Aquí tenemos Positivo. la segunda derivada un poco ya simplificada. ¿Nos da cuánto? Positivo. Perfecto, positivo. Entonces ahí lo tenemos, ¿verdad? Positivo. Ahí tenemos entonces los signos. Ahora, usted lo que va a hacer es, en este caso, donde no tiene un intervalo, sino que un valor, sustituya ese valor en la primera derivada. Dígame qué respuesta obtiene cuando x es igual a 0. 0, licenciado. 0. 0. Entonces usted coloca 0, ¿verdad? Ahí vamos. Ahora haga lo mismo con ese valor, pero en la segunda derivada. ¿Qué signo le da? Positivo. Positivo. Ok, yo espero que usted termine de llenar todas estas casillas de la primera y la segunda derivada. Y en este momento contestar para usted. Si tiene alguna pregunta, por favor, hágala en este momento. Lo que estoy esperando es que ahora usted llene toda la casilla de la primera y de la segunda derivada. Cuidado que debe tener es trabajar con la función correcta. Si estoy trabajando con la primera derivada, me voy a la primera derivada. Si quiero el signo de la segunda derivada, me voy a la segunda derivada.
Y quiero saber si hay una pregunta en estos primeros valores que hemos obtenido. Perfecto, tenemos 33, hay algo en el chat. Sería bueno que activaran su micrófono. Es negativo, me dice Valeria. Perfecto. Cuando vayan a dar una respuesta, activen su micrófono para que se nos haga más fácil. Ok. Disculpen mi voz. Siempre que usted tenga un intervalo, usted va a poner un valor de prueba. Aquí tenemos otro intervalo, usted va a poner un valor de prueba. Este valor que vamos a poner acá está entre 0 y 0.4. Puede ser 0.1, puede ser 0.2. Yo voy a poner 0.2. ¿Qué pasa si yo pongo 0.2 y, por ejemplo, Valeria me pone 0.1? No pasa nada. Las respuestas que vamos a obtener van a ser exactamente las mismas. Así que lo importante es que pertenezca al intervalo. Eso es lo importante. Entonces me sustituye, pero ya solo estamos trabajando con la primera y segunda derivada. Así que por favor, quiero saber qué signo le da en la primera derivada cuando usted sustituye el valor de 0.2. Positivo. ¿Estamos de acuerdo? Y le ponemos positivo. Perfecto. Muy bien. Ahora haga lo mismo en la segunda derivada. Con el mismo valor de prueba, 0.2, váyase a la segunda derivada y dígame qué signo le da. Positivo. Positivo, perfecto. Ok. Continúe, no me espere. No me espere. Claro, aquí va a sustituir el valor que está sombreado en amarillo, 0.4. Sustitúyalo en la primera derivada, a ver si le da 0 o le da un signo. Esas son las alternativas que usted tiene en esta función. En alguna función más adelante puede ser que le dé no existe, pero hasta ahorita o le va a dar 0 o la respuesta va a tener un signo negativo o positivo. ¿Qué signo le da? Cuando usted sustituye el valor de 0.4. Positivo. De acuerdo. Nos da positivo. Y escribimos positivo. Haga lo mismo, por favor, con la segunda derivada. Y me dice qué valor le da. Positivo. En la Cero. segunda derivada, Da 0. da 0. Así es. Da 0. Recuerde que este valor de 0.4, usted lo obtuvo cuando igualó a 0, ¿sí? la segunda derivada. Ahora, no se le olvide que estos valores están aproximados. Por esa razón, cuando usted sustituye 0.4, no le da exactamente 0, pero le da muy cercano a 0. Tenga cuidado con ese aspecto, ¿verdad? Así que da 0 en forma correcta. Tenemos otro intervalo, vamos a utilizar otro valor de prueba que debe pertenecer al intervalo que estamos trabajando. Un valor entre 0.4 y 0.1. Eso es lo que necesitamos. 0.5. Perfecto, 0.5. Ok, vamos a poner acá 0.5. 0.5. Voy a quitarle la sombra. 0.5. Porque es un número que está entre 0.4 y 1. Si alguien pone 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, está correcto. Las respuestas que vamos a obtener acá van a ser exactamente las mismas. ¿Qué signo le da la primera derivada cuando usted le da 0.5?
Da positivo. Da positivo. Totalmente de acuerdo con usted. Pongámosle positivo. Por favor, utilice el mismo valor de prueba para trabajar en la segunda derivada. Y me dice qué respuesta le da. Ajá, ¿qué respuesta le da con ese valor de prueba a la segunda derivada? Negativo. 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 Perfecto. Entonces le ponemos negativo. Por favor, sigan llenando las otras casillas. Quiero saber si hay alguna pregunta para los compañeros que en este momento no han participado. Si tienen alguna duda. Tenemos algo en el chat acá que no había leído. Y me decía Aquiles en la parte anterior positivo. Perfecto. Sería mejor que participaran con su voz porque así es mucho más rápido. Aquí el número que va a utilizar es 1. Ahí no pone valor de prueba. El valor de prueba usted lo pone donde están los intervalos, que los he marcado con color rojo. Entonces, cuando x es igual a 1, yo recuerdo que ese valor de 1 lo obtuvimos cuando la primera derivada, mire, es igual a 0 y ahí obtuvimos el valor de 1. Entonces, seguro que cuando usted sustituya ese número en la primera derivada, le va a dar 0. Entonces, ahí lo tenemos, 0. Voy a cambiarle el color a esto por una razón. Después se lo explico. Tenemos 0 acá también. Ok, necesito el signo de la segunda derivada. Negativo. Negativo. Entonces ponemos negativo. Continúe, por favor, para ver si tiene una duda. Hay un intervalo, ya sabe que va a poner un valor de prueba. Un valor de prueba que debe de estar entre 1 y 1.6. Puede poner 1.3, por decir algo. Usted pone 1.3. Vamos a quitarle la sombra acá. Y pone 1.3. Lo sustituye en la primera derivada y me dice qué signo le da la primera derivada. Es negativo. Negativo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Negativo. Espero que realmente todos los participantes, que tenemos 34, estén entendiendo. Y si no entiende, solo tiene que preguntar. Estamos en confianza. Ahora necesito el signo de la segunda derivada con el mismo valor de prueba. Entonces se va a la segunda derivada, sustituye 1.3, hace toda la operación y me dice qué signo le da. ¿Qué signo le da? Negativo, licenciado. Negativo. Perfecto. Negativo. Negativo. Acá. Ok. Perfecto. Aquí, donde usted tiene un valor específico para X, se lo estoy sombreando acá, aquí no hay que poner valor de prueba. Use este número 1.6 y sustituirlo en la primera derivada y me dice qué signo le da. Negativo también. Negativo también. Totalmente de acuerdo con usted. Negativo. Luego le vamos a enseñar algo que en un momento dado le puede funcionar. Ok. ¿Y qué valor da en la segunda derivada? 0. 0. Recuerden, no le da 0 exactamente, ¿verdad? Le da un número aproximado a 0. Pero
Debemos recordar que el valor de 1.6 se obtuvo precisamente, vamos a ver acá, miren, cuando nosotros igualamos a 0 la segunda derivada, nos dio 1.6 aproximadamente. Entonces, sabemos que cuando es 1.6, nosotros podemos poner 0 aún sin hacer la evaluación. Aquí tenemos otro, vamos a hacer otro valor de prueba. Y vamos a poner un número entre 1.6 y 2. Puede ser 1.8. 1.8. Sí, está bien. 1.8, vamos a utilizarlo. 1.8. Y lo mismo que hemos estado haciendo. Es algo repetitivo que si usted lo aprende, pues va a obtener una muy buena nota. Y acá tenemos... Nuevamente negativo. El signo nos da negativo. En la primera derivada, negativo. Y en la segunda derivada, Positivo. positivo. Muy bien. Entonces, ahí tenemos los signos. Bueno, ahora nos vamos con x igual a 2. X igual a 2. Por favor, ¿qué valor le da? Me da 0. 0. 0. Perfecto. Entonces, póngale 0. Póngale 0. Y continúe con los otros espacios mientras yo vuelvo, no sé por qué me cambió el color. Entonces aquí me da 0. La segunda derivada, con ese valor, le da positivo. Acá, para terminar, le da negativo, no, le da positivo. Y acá le da positivo. Verifique esos signos que le acabo de escribir, por favor, para terminar de llenar la columna de la primera derivada y la columna de la segunda derivada. Es Entonces, correcto. hemos lleno la columna de f de x, la columna de la primera derivada y la columna de la segunda derivada. F de x solo se llena la celda donde tenemos un valor específico para x. ¿Sí? En esa celda es que usted obtiene f de x. En primera y segunda derivada sí hay que llenar todas las celdas. ¿Alguna pregunta hasta ese momento? ¿Alguna pregunta hasta ese momento? No. ¿No? No. Perfecto. Aunque no lo... Ingeniero. Acá, permítame. Ingeniero, Poner acá un valor prueba que no lo puse. Ingeniero. 2.5, ya lo tiene. Sería 2.5. Le quitamos acá el sombreado y ese fue su valor de prueba en ese problema. Dígame. en caso de que diera un número no definido ahí, un valor no definido, Entonces se le pone n.e, no existe. Haremos un problema donde esa situación se va a dar, pero ahorita en este no se da. Pero sí se puede dar y en este caso usted va a poner no existe. ¿Otra pregunta? Bien. Vamos ahora con la columna de las conclusiones. ¿Qué significa que la primera derivada me haya dado negativo? Si la primera derivada me dio negativo, significa que la función es decreciente. Vamos a identificarlo con esta figurita, ¿verdad? Que es decreciente, una flecha hacia abajo. Ahí está, miren, decreciente. Porque la primera derivada
me dio negativo, entonces mi gráfica es decreciente en este intervalo. ¿Qué significa que la segunda derivada me haya dado positiva? Significa que es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. No se le olvide qué significa, porque después tiene que llenar los incisos que tenemos al inicio. Entonces usted viene acá y me le pone cóncava hacia arriba. Pero para no hacer tanta escritura, entonces utilizamos la simbología. Repito, que la primera derivada me haya dado negativa, significa que es decreciente, va hacia abajo. Que la segunda derivada me haya dado positiva, significa que es cóncava hacia arriba. Mire la curvatura, está hacia arriba. Ok, vamos al siguiente. ¿Qué significa? Que la primera derivada me haya dado 0 y la segunda derivada me haya dado positivo. En ese caso, usted va a tener un extremo relativo mínimo. Pero vamos a ponerle acá un extremo relativo mínimo. Y lo copiamos. Ahí está, un extremo relativo mínimo. Repito, cuando la primera derivada da 0 y la segunda derivada da positivo, tenemos un extremo relativo mínimo. Otra forma para poder llegar a la misma conclusión. Observe acá, por favor, no escriba, observe. Es en la primera derivada donde hubo un cambio de signo. Pasó de menos, por eso es mínimo, a más. De menos a más. Si usted observa en la segunda derivada no hay ningún cambio de signo. Más, más y más hasta ese momento. Por lo tanto, ese es el otro criterio que usted puede utilizar para determinar que tiene un extremo relativo mínimo. Pero, como la segunda derivada es positivo, entonces nos sigue dando cóncava hacia arriba. Entonces vamos a ponerle acá cóncava hacia arriba. Vamos a moverlo y ahí está, miren. Ok, voy a volver a explicarle esta parte. Para determinar que ese extremo relativo mínimo tenemos dos maneras. Voy a irme por la más fácil. La más fácil es ver la variación de signo. ¿Dónde estuvo la variación de signo? ¿En la primera o en la segunda derivada? Estuvo en la primera derivada. Pasó de menos a más. Como pasó de menos a más, es un mínimo. Pero en cambio, la segunda derivada sigue siendo positiva, por lo tanto la concavidad sigue siendo hacia arriba. ¿Alguna pregunta? Esta letrita que está acá, la verdad no sé qué es, así que no le ponga atención. Ok, vamos al siguiente. La primera derivada ahora es positivo, ¿ok? Significa que la gráfica es creciente. Copiamos esta flechita y la ponemos hacia arriba. Aquí, y ahí la tenemos, miren. El hecho que la segunda derivada, que la primera derivada sea positiva, significa que la gráfica en ese intervalo es creciente. Observe que el signo de la segunda derivada sigue siendo el mismo. Por lo tanto, aquí no ha habido ningún cambio y sigue siendo creciente. Entonces vamos a poner el símbolo de creciente. Ahí lo tenemos y así vamos llenando nosotros las conclusiones. Vamos a la conclusión acá para obtener donde la segunda derivada es 0. ¿Qué pasa donde la segunda derivada es 0? Observe que en la segunda derivada hay un cambio de signo. No así en la primera derivada, que sigue siendo positivo. Por lo tanto, lo que usted ya sabe significa que tenemos una gráfica creciente en ese intervalo. Tenemos una gráfica creciente en ese intervalo. Por eso ponemos el símbolo. Pero el hecho que tengamos que la segunda derivada sea 0 y que ahí hay un cambio de signo de más a menos, eso indica... Extremo relativo mínimo.
que tenemos un punto de inflexión. Que nos quedan 10 minutos, espero por lo menos llenar la tabla y después poder continuar. Entonces tenemos acá un punto de inflexión. Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Por qué ahí es eso, punto de inflexión? Porque hay un cambio de signo en la segunda derivada. ¿Mira? De más hay un 0 y pasa a menos. En cambio, en la primera derivada no hay ningún cambio de signo. Entonces ahí, sencillamente, nos indica que es positiva la primera, sigue siendo creciente. El otro concepto bajo el cual usted puede llegar al punto de inflexión, porque la segunda derivada es igual a 0. En ese tipo de ejercicios donde no existe la parte de no existe, entonces nosotros podemos decir, si la primera derivada es 0, tenemos un mínimo o un máximo. Todo depende del cambio de signo, de menos a más, mínimo. Y si la segunda derivada es la que es 0, no importa si el cambio de signo es de más a menos o de menos a más, tenemos un punto de inflexión. Punto de inflexión, segunda derivada, igual a 0. Otra pregunta. Ok, seguimos llenando nuestra tabla. Observe que la primera derivada sigue siendo positiva, por lo tanto, sigue siendo creciente. Y ahí lo tenemos. Lo movemos un poco y ahí está. Ahora la primera derivada, perdón, la segunda derivada es negativa. Ya no va a ser cóncava hacia arriba, va a ser cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Entonces colocamos una figurita que nos indique que tenemos una concavidad hacia abajo. La movemos y ahí está, cóncava hacia abajo. Ok, para ir un poco más rápido, primera derivada igual a 0, entonces vamos a tener un extremo relativo, mínimo o máximo. Cambió de más a menos, por lo tanto va a ser un máximo. Porque cambió de más a menos, va a ser un máximo. Cambió de más a menos la primera derivada, entonces va a ser un máximo. Y ahí lo tenemos, un extremo relativo máximo. En cambio, la segunda derivada sigue siendo negativa, entonces la concavidad sigue siendo hacia abajo. Vamos a colocarla acá. No nos sale exactamente, así que tenemos que moverla. La concavidad sigue siendo hacia abajo. Observe acá, un signo negativo, significa que ahora la gráfica vuelve a decrecer. Le vamos a ponerle acá la simbología de la flecha hacia abajo, que nos indica que la gráfica está decreciendo en ese intervalo. Negativa la segunda derivada significa que la concavidad sigue siendo hacia abajo. La colocamos hacia abajo, la movemos y ahí está, cóncava hacia abajo. Entonces nos falta llenar esta parte. Segunda derivada, miren, otra vez igual a 0. ¿Qué vamos a tener ahí cuando la segunda derivada es igual a 0? Punto de inflexión. Exactamente, punto de inflexión. Vamos a copiarlo de acá. Vamos a tener punto de inflexión. Ahí está. Pero la primera derivada sigue siendo negativa. Por lo tanto, como la primera derivada sigue siendo negativa, vamos a poner esto un poquito, perdón, un poco más a la derecha. Para poner negativo. Entonces, significa que es decreciente. Decreciente. La flecha hacia abajo. Y ahí está. Perfecto. Nos faltan 5 minutos. Espero poder terminar la tabla. Y ahí está. Negativo. Sigue decreciendo. Por lo tanto, la flecha hacia abajo. Ahí está. Positivo significa que ahora otra vez la gráfica vuelve a ser cóncava hacia arriba. Porque la segunda derivada es positiva. Entonces colocamos nuestra figura cóncava hacia arriba. Perfecto. Primera derivada igual a 0. ¿Qué voy a tener? Un extremo relativo, que puede ser mínimo o máximo. ¿Cómo determino cuál de los dos? Mire el signo, pasó de menos a más.
De menos a más, de menos va a ser un mínimo. Entonces ahí usted viene y concluye y va a poner un mínimo. Pasó de menos a más, un extremo relativo mínimo, pero la segunda derivada sigue siendo positiva. Si la segunda derivada es positiva, entonces va a tener una concavidad hacia arriba. Colocamos acá, movemos la figura y ahí la tenemos. Luego ahora, la primera derivada es positiva, por lo tanto, va a ser una gráfica creciente. Va a crecer. Entonces la tenemos ahí, una gráfica creciente. Vamos a moverlo un poco. Tenemos acá que la segunda derivada sigue siendo positiva, por lo tanto la concavidad va a ser hacia arriba. Ahí tenemos completa ya nuestra columna de la conclusión. Quiero saber si hay alguna pregunta. Ahí está, miren, la tabla completa. Ingeniero, Dígame. en el caso en que hubieran dos ceros seguidos. Eso no puede ser. Ok. Perdón, voy a abrir mi mente. ¿Te refieres a dos ceros seguidos en la primera derivada? No. Que hubiera cero en la primera derivada y cero en la segunda. Ah, ok. Eso sí puede suceder y eso es muy buena pregunta. Es más, podría ser cero en la función, cero en la primera derivada y cero en la segunda derivada. ¿Qué hacemos? Observamos dónde hay cambio de signo. Sí, repito, la pregunta tuya es buenísima. Tengo cero en la primera derivada y tengo cero en la segunda derivada, yo me pregunto, ¿es un extremo relativo o es un punto de inflexión? Sencillamente observo dónde hay cambio de signo. Solo puede haber cambio de signo en una de ellas. En las que hay cambio de signo, eso me va a ayudar a concluir si es un extremo relativo o si es un punto de inflexión. Por ejemplo, si yo tuviera, creo que, vamos a ver si nos permite. Si yo tuviera 0 acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedería? Yo me observo donde hay cambio de signo. ¿Sí? Cambio de signo que hay en la primera derivada. Por lo tanto, seguiría teniendo un extremo relativo máximo. Y también la segunda derivada no hay cambio de signo. Menos 0, pero sigue siendo menos. Entonces no va a haber punto de inflexión acá. Uno observa en ese caso, ahí está otra vez, donde hay cambio de signo cuando tenemos 0 en la primera y 0 en la segunda. Otra pregunta. Otra pregunta. Recuerde que en su evaluación, que falta por terminar la tercera unidad, este ejercicio le va a requerir por lo menos de los, ya llevamos 50, 40 puntos más. Pero ojo, no se me confíe, no piense que porque tiene la tecnología al lado, porque va a tener libros al lado, porque va a tener internet a su disposición, si usted no estudia, si usted no entiende, usted va a sacar 50. Lo dudo. ¿Usted tiene que sacar 50? Sí. ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Qué tiene que hacer? Entender el tema. Y la parte que no entiende, preguntarlo. Tengo menos de un minuto, jóvenes. No sé por qué las clases anteriores no se me han estado grabando. Espero que esta se pueda grabar y la voy a subir a mi canal una vez que se haya grabado. Así que si no hay otra pregunta, por mí, eso es todo. Tenemos algo en el chat para ver si me da tiempo. Y me dicen hasta luego. Perfecto. Aquiles, nos vemos entonces. Trataré de que subir a mi canal esta clase virtual. Nos vemos mañana, jóvenes, si Dios lo permite. Un consejo, ¿eh?